Hola a todos. Muchas gracias por estar en esta charla y por ser parte del Congreso Internacional del Día Mundial de la Bicicleta. Mi nombre es Mayra López, soy arquitecta urbanista y trabajo como consultora en una compañía llamada Steer. Hoy les quiero contar sobre un proyecto que desarrollamos el año pasado sobre integración de transporte masivo e infraestructura ciclista en Lima. Los temas que vamos a trabajar hoy, que les voy a contar, son el contexto y consideraciones de integración modal que tuvimos en cuenta, el cálculo de demanda potencial de estacionamientos de bicicleta, que fue nuestro tema central en el proyecto, el proceso de priorización y diseño de estacionamientos para bicicletas en Lima y las conclusiones y recomendaciones resultantes de este estudio. Este proyecto lo desarrollamos en conjunto con el Banco Mundial. Ellos fueron nuestro cliente y el interés surgió principalmente porque ellos ya venían trabajando una serie de em, proyectos y documentos en los que tenían como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte en Lima para incrementar su uso. Entonces, de ahí surgió la idea para desarrollar este proyecto. Mi principal objetivo en esta conferencia es eh, contarles cómo podemos incentivar el uso de la bicicleta a través de la integración de este modo con el transporte público masivo. En términos de contexto, les voy a contar rápidamente de qué se trató el proyecto. Primero, para identificar la demanda potencial de integración modal entre estos dos modos de transporte, hicimos una contextualización para entender mucho mejor la ciudad, de dónde vienen y a dónde van las personas y para poder calcular la demanda potencial de integración. Posteriormente, hicimos una revisión de experiencias internacionales para entender cómo se están tratando estos temas en otras partes del mundo y hicimos una identificación de tipologías y jerarquía de las estaciones del sistema de transporte público, así como una clasificación de los tipos de estacionamiento de bicicletas que existen ahora mismo. Posteriormente, hicimos un diseño conceptual de intervenciones eh, concentrándonos principalmente en el metropolitano, que es el PRT que tiene Lima, ya les voy a contar mucho mejor, y pues finalmente unas recomendaciones para la implementación de este tipo de intervenciones. Entonces aquí en este mapa podemos ver en primer lugar los sistemas existentes de transporte masivo que existen en la ciudad. Actualmente entonces hay un BRT que va de norte a sur y para el cual se está planeando una extensión hacia el norte. En este momento, pues les puedo dar un poco de contexto. Lima Metropolitana, que son Callao y Lima juntos, tienen aproximadamente 10 millones de habitantes según el último censo en el 2017. Actualmente la mayor densidad de población se concentra en el norte y en zonas de ladera principalmente, y pues estos sistemas principalmente pues conectan eh, esas zonas de periferia con el centro donde está pues toda la actividad de equipamientos y servicios de Lima. Además del metropolitano, Lima tiene una línea de metro la cual se piensa complementar con otras tres líneas a futuro. En este mapa también podemos ver el trazado de de las ciclovías existentes y futuras, para las cuales se planea construir alrededor de 1.135 kilómetros en toda la ciudad. Estos fueran pues insumos muy importantes para nosotros desarrollar nuestro proyecto. En términos de bicicleta, pues a través de varios documentos nos dimos cuenta de que existen varios obstáculos para el uso de la bicicleta en Lima y es principalmente la inseguridad en términos viales y en términos de seguridad ciudadana, donde pues las personas están continuamente preocupadas por hurtos, por dejar sus bicicletas estacionadas afuera en el espacio público y pues por la poca disponibilidad de ciclovías que hay en la ciudad. En este mapa podemos ver rápidamente que a pesar de que existen
dos sistemas de bicicletas públicas o compartidas en los distritos de Miraflores y San Borja, sí hay una poca disponibilidad de ciclovías en otras partes de la ciudad que pues obstaculizan un poco el uso de este modo. Entonces, para este proyecto también fue muy importante entender cómo funciona esa integración entre esos dos modos y es algo que se ha venido estudiando en otros países como Holanda. En este caso tuvimos la oportunidad de trabajar con un experto en integración de transporte masivo y bicicletas, donde empezamos a ver la teoría de este tipo de acciones. Entonces, en este gráfico que ven acá es una comparación de distintos modos en términos de velocidad y accesibilidad. Acá lo que vemos es que los sistemas de transporte masivo como el tren, los trenes, los tranvías, los BRTs, etcétera, son mucho más rígidos porque pues tienen un trazado específico y no permiten una conexión puerta a puerta de los usuarios entre sus orígenes y destinos. Esto es lo opuesto que pasa con modos como la caminata, la bicicleta o el automóvil, que sí permiten esa conexión, pero cuando unimos el transporte masivo con la bicicleta, lo que pasa es que estos dos modos se complementan por sus características y pues se generan algunos beneficios o ventajas que podemos ver acá como el incremento de la demanda de los servicios de transporte público, porque más personas van a poder llegar al sistema, el incremento de la demanda de infraestructura ciclista por el mismo uso aumentado de la bicicleta, la reducción en el uso de vehículos motorizados, eh, la mejora en las condiciones para el desarrollo urbano alrededor de las estaciones y otro tipo de beneficios que se van a ver reflejados tanto en el espacio público como en la ciudad, generando un entorno mucho más sostenible. Acá pues también es importante algo que tuvimos en cuenta para el cálculo de la demanda de integración entre estos dos modos y son pues las áreas de captación que se generan alrededor de las estaciones. En este sentido, pues tenemos que alrededor de las estaciones de transporte público generalmente tenemos un área de caminata que puede ser de 5 de 500 metros a 1 kilómetro y lo que pasa con la bicicleta es que tiene mayor velocidad y se puede cubrir mayor distancia, entonces pues se generan áreas de captación de 3 a 4 kilómetros alrededor de las estaciones. Cuando se tienen varias estaciones en línea, pues ya empezamos a ver una sobreposición y que algunas personas van a preferir integrarse a ciertas estaciones que de pronto tienen que usar la bicicleta mayor distancia, pero que sí les va a ahorrar tiempo en el viaje general. Entonces, algunas de estas condiciones son, por ejemplo, la disponibilidad de servicios expresos en algunas estaciones, la disponibilidad de estacionamientos de bicicletas, que es muy importante para que se dé esta integración, y el acceso a través de ciclovías seguras, que pues es algo que sabemos que se requiere sí o sí para que se genere esta integración. Entonces, acá no me voy a detener mucho, pero les quiero contar que hicimos una identificación de esa demanda potencial a través del análisis de distintas características, tanto espaciales como de la población que tendría, digamos, como esas características potenciales para usar la bicicleta como modo de integración con el transporte público. Y aquí tuvimos en cuenta solamente las estaciones que son de origen, o sea, que las personas van a salir de su casa en bicicleta para llegar a una estación donde van a poder parquear su bicicleta todo el día y luego irse a su trabajo y volver por la tarde o por la noche y volver a hacer el mismo proceso. Esto lo hicimos en hicimos digamos, una modelación en dos momentos. Primero, solo considerando los sistemas de transporte actuales, que son, como les contaba, el metro y el metropolitano, y luego, perdón, y luego hicimos una modelación para todo el sistema completo con las tres líneas nuevas, donde ya podemos ver cómo se va a redistribuir esa demanda en cuanto se construyen más ciclovías y también en cuanto se construyen más estaciones donde las personas pues se pueden integrar. En este sentido, pues también es importante decir que la demanda de infraestructura ciclista está en constante crecimiento. Generalmente es muy importante pensar que esos estacionamientos de bicicletas se deben hacer de forma que
puedan crecer en el tiempo porque la demanda va a seguir creciendo en cuanto las personas encuentren mayores comodidades para hacer el uso integrado de estos dos modos. Entonces acá vemos que en cuanto se implementaron los primeros dos sistemas y posteriormente Lima empezó a ofrecer estacionamientos de bicicletas en sus estaciones, pues incrementó la demanda y esto va a seguir sucediendo en cuanto se implementen acciones complementarias. En cuanto a las tipologías de estacionamientos de bicicletas, entonces tenemos que en Lima ya se empezaron a implementar algunos estacionamientos, pero estos pues tienen una alta demanda y están buscando nuevas soluciones para implementar este tipo de acciones en la ciudad. Cuando les conté sobre la revisión de experiencias internacionales, entonces hicimos una revisión de referencias de diseño, las cuales catalogamos según su tamaño, donde podíamos coger ideas de qué se podía implementar en los distintos espacios disponibles alrededor de las estaciones en Lima. Entonces acá vemos, por ejemplo, en la talla S parklets o estacionamientos en línea o racks, como se conoce de otra forma, en los estacionamientos de tamaño mediano, que son de 20 a 200 cupos, tenemos lockers para bicicletas y pabellones para bicicletas, también estacionamientos cerrados que tienen una cerca y vigilancia o estaciones abiertos, que simplemente, estacionamientos abiertos que son simplemente pues los racks en el espacio público. Casi todas estas referencias son de Holanda porque son donde es el país donde más se han generado variedades eh, de soluciones. Ellos también tienen digamos, en intervención de una mayor escala, tienen apartamentos para bicicletas, como se le conoce allá, o edificios para estacionamiento de bicicletas, que son edificios solamente dedicados a este tipo de actividades, y pues están estacionamientos subterráneos que también existen en algunos lugares. Hicimos una revisión de los espacios disponibles en Lima para la implementación de este tipo de estacionamientos y también qué tamaño pues, podía ir en cada espacio. Entonces, acá es un resumen muy rápido de la revisión que hicimos de los espacios existentes alrededor de cada estación. Y finalmente, pues llegamos a estos lineamientos de diseño, donde podemos ver que es muy importante generar los estacionamientos afuera de las estaciones para evitar conflictos con otros modos, sobre todo con los peatones, que se debe ofrecer una diversidad de esquemas de operación y tipos de intervención, entonces siempre ofrecer flexibilidad en los esquemas de operación, que las personas puedan utilizar los servicios a diario o mensual como les quede mucho más cómodo, que es necesario hacer una inclusión de usuarios con condiciones diversas, como personas de mayor edad, mujeres con niños o niños, que haya disponibilidad de elementos especializados para bicicletas, como son las ciclovías y otros servicios complementarios, y finalmente pues la accesibilidad universal, que es primordial para que las personas puedan acceder con facilidad a las estaciones. Hicimos una priorización de las estaciones de la extensión del metropolitano para hacer un diseño específico. Acá les muestro la estación Chimpuoclio, que es la terminal que se va a construir al final de la línea del metropolitano en el norte. Hicimos una revisión en campo de los espacios disponibles para la implementación de los estacionamientos eh, de bicicletas, y en este caso el que ven en el número 1 es donde finalmente propusimos una solución de estacionamientos de bicicletas donde